Muy buenos días a todos los que están conectados a través del satélite Amazonas o internet. Hoy sábado 26 de agosto de este año 2023. Es para mí un privilegio y una bendición poder saludarles y enviar este saludo muy especialmente allá al misionero Miguel Bermúdez Marín, que se encuentra en Soacha, Colombia, allá con nuestro hermano y amigo Iván Sarmiento y todos los hermanos allá reunidos de los diferentes lugares de Colombia y de algún otro país, y también en los diferentes países donde hoy están teniendo también reunión, que son varios lugares. A todos que Dios les bendiga grandemente y que en esta ocasión Dios nos abra el entendimiento, las escrituras, y así toda esta palabra sea encarnada en nuestros corazones. Nos dice en Primera de Reyes capítulo 19, verso 19 al 21, nos dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Él escribe allí Eliseo, y escribe también manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes cocinó la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Y pasamos a Segunda de Reyes capítulo 2, verso 8, nos dice: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. O sea, Elías y Eliseo. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y ahí dibuja una estrella de David. Y en esta otra Biblia él escribe Elías y una raya Cristo, o sea, es igual a Cristo. Eliseo, una raya, la novia de Cristo. Y dijo Eliseo, paso el verso, continúa en el verso 9, y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Ahí dibuja una estrella de David y escribe ahí arriba Zacarías 4 y Apocalipsis 11, verso 3. Zacarías 4 y Apocalipsis 11, verso 3. Vean lo que representa esa doble porción allí. Los dos olivos que nos habla allí Zacarías 4, y en Apocalipsis 11 son los ministerios de Moisés y Elías, que son esos dos olivos. Los dos testigos
Y acá en esta Biblia escribe doble porción. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Y dibujó otra estrella de David allá al lado. Si me vieres cuando fuere quitado. Ahora vean esa estrella de David allí. Son dos pirámides, una para arriba y otra para abajo. Eso tiene un significado muy, pero que muy grande en este tiempo final. Tienen que estar juntos esos ministerios para hacer la obra correspondiente a este tiempo final, tanto para la iglesia como para los perdidos, como para las fatuas, como para los perdidos y para el pueblo hebreo. Cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y allí dibuja otra estrella de David. Los apartó a los dos porque uno fue traspuesto y el otro se quedó, pero con esa doble porción. Pueden tomar asiento, por favor, los que están en pie. Nos dice en el mensaje nuestro hermano William, titulado La trayectoria de Elías, que fue predicado el 25 de mayo del 1980 aquí en Calley, Puerto Rico. Dice: encontramos que Elías tenía a su sucesor a su lado. Eso es una cosa muy hermosa, muy bonita, cuando una persona quiere partir y ve que su tiempo ya ha llegado a su final y puede ver que la labor y el ministerio que ha tenido en esta tierra es importante y ha sido de beneficio para el pueblo de Dios, y es un ministerio en la perfecta voluntad de Dios, y Dios lo respalda. Poder ver al que seguirá después de él en la obra de Dios con esa misma clase de espíritu ministerial, creo que podrían llevarse muy bien. Creo que podrían entenderse si el sucesor se convierte en siervo del que está ministrando. Si los dos tratan a la misma vez de trabajar en la posición de profeta mayor, tendrán problemas, tendrán dos grupos y tendrán problemas entre un grupo y el otro. Eliseo vino a ser, ahora vean cómo en el tiempo que ya él estaba por irse, vean, ahí estaba llevándose a cabo un entrelace allí entre Elías y Eliseo. Y así, vean, continuó el ministerio de Eliseo, pero ya con esa doble porción en Eliseo, comienza entonces esa labor ministerial, pero ya no está Elías allí. ¿Por qué? Vean, él nos dice allí, si no, se formaría entonces dos grupos y muchos se quedarían con Elías y otros pues seguirían Eliseo, pero habría esa, vamos a decir, esa guerra, tendrían ahí problemas un grupo con el otro. Así no pasó con Juan, que los discípulos decían: Juan, pero mira, aquel que tú bautizaste ahora bautiza más gente que tú. Vean, se ponen celosos. Y eso ocurrió allí también. Pero vean cómo el ministerio de Elías siguió, y cuando llegó el punto de irse, entonces ya Eliseo, con esa doble porción de su espíritu, vean cómo comienza un ministerio allí, pero ya Elías no estaba. Y
sigue diciendo este hermano William, Eliseo vino a ser siervo de Elías. Eliseo sabía quién era Elías, y Elías lo había dejado todo por convertirse en siervo de un profeta. Quizás para cualquier persona, mirándolo desde el punto de vista humano, Eliseo había hecho una mala elección, pero mirándolo desde el punto de vista espiritual, Eliseo había hecho la elección más importante que un ser humano puede hacer: ponerse al lado del profeta del tiempo en que vive, seguirlo, obedecerlo y servirle. Eso es la cosa más grande que un hombre puede hacer. Ahora vean cómo todo eso que estaba ocurriendo allí con Elías y Eliseo es tipo y figura de lo que en este tiempo final estaría ocurriendo. Hay una similitud en varias cosas aquí en esto que estamos leyendo. Miren, cuando terminaba yo la escuela de cuarto año, ya eso fue en el 92, ahí por mayo, donde terminan las clases acá, ahí mayo cumpliendo ya 18 años, tiempo en el cual también luego de eso, ya ustedes saben parte de la historia ahí, cuando platiqué con él para tener algo más serio con Sarita, que ahí él me dice: te vas a casar en esta fecha, que voy a estar en estos días en Puerto Rico. O sea, colocó allí esa fecha, y luego pues ya ustedes saben ya el resto, lo que hemos hablado. Luego después podemos abundar un poquito más de todo eso. Ahora vean, por la parte de los estudios, ya yo había terminado ahí el cuarto año, y esos últimos 3 años de escuela, pues en el grado acá, en esa escuela, pues acá es la high o general, la escuela donde son todas las materias, son clases, y en esta otra que es la vocacional, pues ahí tiene una opción de que la persona puede estudiar una profesión o oficio, y ya cuando sale de cuarto año pues sale con algo que ha aprendido. Y yo entré en la vocacional en grado 10, o sea, ahí entré en esa escuela porque yo decía, bueno, si entro en esta escuela tengo la ventaja de que puedo seguir aprendiendo un poquito más lo que me gustaba a mí en ese tiempo, y todavía, pero hablando de ese tiempo, me gustaba mucho pues lo que era ebanistería y carpintería y todo eso, porque desde pequeño pues estaba en esas labores junto a mi papá Humberto, y también pues me habían dicho que como uno podía elegir si cogía el taller por la mañana, porque eran 4 horas, o por la tarde, pues yo prefería coger el taller por la tarde, porque daban también la oportunidad que en el cuarto año, ya ese último año, podía uno hacer la práctica en otro lugar. Y como se estaba llevando a cabo la construcción acá en la carpa, que era el auditorio de metal, pues yo deseaba pues salir de la escuela rapidito, y me cambiaba y arrancaba para, ya sea a pie o en bicicleta, y iba al proyecto, y allí trabajaba esas horas en la tarde con los trabajadores. Me ponían de auxiliar a Israel Álvarez como ayudante de carpintero, que ahí me echa bromas a veces Andrés, que me dice que cuando él me veía el mandil era más largo y se mojaba y se arrastraba con los clavos cuando se mojaba. Pero son anécdotas muy hermosas, ¿sí? Y uno las recuerda con mucho cariño. Sé que lo hace él con
mucho cariño cuando habla así de esa forma. Y tenía las prácticas en el auditorio, porque yo pues le dije a mi papá que iba a coger ebanistería. Me dijo sí, porque yo veía que la ebanistería, pues como es la misma línea y era uno de los rangos, aunque también estaba la parte de arquitectura, diseño gráfico era ese taller, pero preferí ebanistería. Y entré en grado 10, tuve grado 10, ya en grado 11, grado 10 casi todo fue teoría, pero como el maestro vio que yo tenía bastante habilidad, así como flaco, acá le dicen ingillío, y cogía los paneles de 4 pies de ancho por 8 pies de largo, o sea, unos 3 metros y algo de ancho, y de largo son 8 pies, 1 metro tiene 3 pies, como 2 metros, o 1 metro y alguito por 2 metros, o 1 metro y medio de largo, 4 por 8, y agarraba el panel y lo ponía en la máquina y yo mismo lo cortaba. Y el maestro, pues como vio la habilidad, pues era el que él me dejaba para trozar los paneles y todo, ¿no? Que ven y te corte el panel. Y en grado 11 ya no era para uno hacer la práctica afuera, pero como él veía que yo sabía y conocía, pues me decía, mira, coge la práctica este año también, de medio día abajo, ve y fírmame un documento que tu papá te está dando la práctica. Y así fue en grado 11, grado 12, ya yo cogía las clases en la mañana y por la tarde me iba con mi papá a trabajar en construcción. Y luego de eso, cuando salí ahí en mayo del 92, tenía la elección de estudiar ingeniería o arquitectura, porque salí con un buen promedio de la escuela y cualquier universidad me iba a aceptar. Hubiese tenido una buena carrera de ingeniero o de arquitecto. Y mi papá, me acuerdo que Julio también me decía que eso era decisión mía. Y mi papá también, aunque él deseaba que me quedara con él. Y yo mismo decidí quedarme sirviendo en la obra de Dios. Porque ya desde muy pequeño siempre estaba pendiente a tanto mi papá, porque estaba con él trabajando y todo, pero siempre estaba cerca de las conversaciones de nuestro hermano William con Julio y Humberto y algún otro adulto que estaba. Siempre me quedaba, los compañeros jugando, y yo estaba, ¿dónde estaba Benji? Estaba metido entre ellos, escuchando. Y siempre cuando terminaba el hermano William de predicar, le pedía una peseta a mi mamá para cruzar la carretera. Acá era la frutera, un sitio que vendían frutas y verduras, y ahí hacían jugos de China natural, de naranja, y cruzaba la carretera, compraba el jugo y se lo traía al hermano William, porque yo decía, ha predicado mucho y debe tener sed. Y recuerdo que le daba el vaso y miraba hacia arriba, y cuando él lo tomaba, el vaso, y me quedaba ahí hasta que se lo bebía, se lo tomara y se lo tomaba, y unas veces me llevaba el vaso y lo botaba, otras veces él mismo se quedaba con el vaso si le quedaba algo. Y luego pues hubo ya una afinidad allí, no en ese momento, sino desde mucho antes, desde pequeño, y decidí quedarme al lado del mensajero. De ahí pues ocurrieron muchas cosas que quizás luego se puede hacer quizás algún libro o alguna reseña de todo lo que ocurrió en mi niñez y parte de la juventud y todo el trayecto. Pero vean cómo Dios va guiando
los pasos de sus escogidos en cada edad y en cada dispensación. Y muchas veces uno dice, oye, pero yo no hice esto, hice lo otro, pude haber hecho tal cosa. Vean cómo allí aparentemente Eliseo hizo una mala elección, y con esto no vamos a decir que no estudien los jóvenes, más bien tienen que estudiar y prepararse y tener una buena carrera, ya sea oficio o profesión, para que así cuando tengan su familia pues pueden mantener a su familia y así cumplir con las responsabilidades que tenemos en esta tierra. Por ejemplo, habían ocasiones donde le preguntaban al hermano William, muchas veces estaba yo al lado, y lo digo porque estaba ahí, lo escuché, cuando decían, hermano William, salí de cuarto año, ya voy a quedarme acá trabajando en la obra, o voy a estar evangelizando, trabajando en la obra en la imprenta, o voy a estar haciendo esto o lo otro, pero tengo esto que me gusta, porque le preguntaba, ¿y qué te gustaría estudiar? Tal cosa. Y siempre le decía, estudia. Pero es que eso es una carrera de tantos años, no importa, estudia. Y todas las veces que yo escuché eso decirle a las personas, ahora, hoy en día, son personas profesionales que han tenido y han agarrado esa palabra del profeta y han estudiado y ahora son buenos profesionales en eso que estudiaron. Un ejemplo es el mismo Luis Jorge. Vean, a él también le dijo, él estudia y ya él conoce, él mismo podría decir cómo fue. Y también así un sinnúmero de personas que estudiaron y son ahora grandes profesionales. ¿Ven? Se requiere que todos los jóvenes, hasta donde puedan, por supuesto, estudien y se preparen y se hagan de una buena carrera, de un buen oficio o profesión. Ahora vean aquí en el caso de Eliseo, ya siendo un instrumento que Dios estaría usando, todo Dios lo estaba guiando, y aunque él no sabía, pero era Dios obrando en todo. Vean, dice, pero mirándolo desde el punto de vista espiritual, Eliseo había hecho la lección más importante que un ser humano puede hacer: ponerse al lado del profeta del tiempo en que vive, seguirlo, obedecerlo y servirle. Eso es la cosa más grande que un hombre puede hacer. Eliseo no estaba interesado a tener un ministerio, sino respaldar el ministerio de Elías. Eliseo de seguro no sabía lo que Dios tenía para él. Así mismo fue que ocurrió. Pero Elías sí lo sabía. El profeta anterior sí lo sabía. Siempre el hermano William sabía, pero él no lo daba a conocer, porque Dios estaba en todo el asunto y Dios estaba escondiendo un gran misterio que estaría luego en el día postrero siendo abierto a la iglesia del Señor, a la iglesia novia, porque alrededor del conocimiento que trae y la revelación que tiene y que contiene los 7 truenos, es que daría a la iglesia novia la fe de rapto. Sin ese conocimiento, la iglesia novia no sería raptada. Porque dice el hermano Branham en el libro de los sellos que los truenos darían la fe de rapto, que en el contenido de los truenos era que la iglesia novia se estaría preparando para la traslación, la palabra que estaba buscando. Eso está en la página 128 del libro de los sellos. Dice
Ahora los 7 truenos de Apocalipsis permitirán que Él muestre a la novia cómo prepararse para obtener esa gran fe de traslación, o sea, la gran fe de rapto. Y en la página también 134, vamos a ver aquí, la 212, corrijo, la 212, dice, la novia todavía no ha tenido un avivamiento, todavía no ha habido ningún avivamiento allí. Todavía no ha habido allí ningún avivamiento, ninguna manifestación de Dios para sacudir a la novia. Estamos esperando eso. Se necesitarán esos 7 truenos misteriosos para despertarla. Él los mandará, lo ha prometido. Y ella es que dibuja la piedra angular y las edades y las enumera del 1 al 7, y luego en la edad de la piedra angular escribe 8, y allí es que escribe los truenos. Y escribe también el avivamiento de la novia. Y escribe el 8º, el estremecimiento. Y aquí mismo tiene un papelito que pegó, un post-it donde escribe el 8º avivamiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Y dibuja una piedra angular y las edades y las enumera hasta el 7, y en la piedra angular dibuja el 8. Y en la página 104 nos dice abajo, 104 y 105, al fin de, allá al final ahí, al fin de la edad pentecostal, según la palabra de Dios, y que Dios me ayude en esta noche para mostrárselos, debemos recibir un mensajero que tomará todas las cosas que ellos dejaron sin terminar y revelará todo el secreto de Dios para aparejar la novia para el rapto. Luego vienen 7 truenos misteriosos que ni están escritos. Correcto. Y yo creo que por medio de los 7 truenos será revelado en los últimos días lo que se necesita para aparejar la novia, para tener la fe del rapto. Porque con lo que tenemos ahora no podríamos subir. Hay algo que tiene que venir para aparejarnos. Ahora vean, él dice que lo que tienen, dice con lo que tenemos ahora, no podríamos subir. O sea, no tendría esa fe de rapto. Hay algo que tiene que venir para aparejarnos. Porque como estamos ahora, apenas podemos tener suficiente fe para sanidad divina. Aquí abajo escribe los truenos, fe de rapto, fe del rapto. Tenemos que tener suficiente fe para ser transformados en un momento y ser sacados de esta tierra. Y veremos más adelante, Dios mediante, dónde está esto escrito. Fe, escríbele arriba, fe, en los 7 truenos, la fe de rapto. Y ahí hay un escrito donde él dice que Enoc tenía esa fe de rapto. Ahora vean cómo aquí dice, Eliseo de seguro no sabía lo que Dios tenía para él, pero Elías sí lo sabía. El profeta anterior sí lo sabía. Eliseo fue fiel en todo, y cuando llegó el tiempo para Elías partir, no explica la Biblia cómo Elías lo supo, pero Eliseo supo que Elías iba a partir. En el mensaje liderato, en la página 41 y 42, nos dice, 41 abajo, dice, allí hubo otros que hicieron la misma cosa. Miren a Enoc. Él caminó con Dios por 500 años y entonces tuvo un testimonio de que él había agradado a Dios. Dios lo había verificado y dijo, no hay necesidad de que tú mueras, solo sube a tu hogar esta tarde. Y él subió. Y escribe Enoc, los escogidos. Y Elías, después de reprender a las mujeres con cabellos recortados y todas esas cosas, como él hizo en su día, Jezabeles pintadas, después que él estuvo tan lleno de eso y había hecho todo lo que pudo, y todos aquellos sacerdotes mofándose de él y todas las demás cosas, un día él bajó al río
y justamente al otro lado del río estaban los caballos atados en una zarza y un carro de fuego y caballos de fuego. Él caminó directamente y le tiró su manto al próximo profeta que le seguiría a él, y se fue al cielo. Él aceptó la guianza de la vida eterna porque era Cristo que estaba en Elías. Y él escribe allí, Elías y su rapto, Eliseo continúa el ministerio. Porque era Cristo que estaba en Elías. Oh, sí, Señor. ¿Qué fue aquello? Sígueme. Así que usted tiene que escoger su líder. Ustedes tienen que escogerlo, amigos. Miren la Biblia, que es el cristal a través del cual Dios mira, y vean dónde están en esta noche. Y dibuja una piedra angular y la parte de abajo de las edades. Y él escribe allí, la Biblia es igual, el cristal a través del cual Dios mira. Ahora vean aquí lo que sigue diciendo el hermano William. ¿Cómo Dios hizo para hacerle saber que Elías se iba a ir ya en ese día? No le explica la Biblia, pero dice la Biblia que Eliseo dijo, yo lo sé. De alguna manera lo supo. La cosa fue que lo supo. Y cuando lo supo, hizo como debía hacer. 3 puntos. Si Eliseo iba a ser el sucesor de Elías, y para recibir la doble porción, tenía que ver a Elías cuando se fuese. Entonces, de alguna manera, Dios hizo para que Eliseo lo supiera. Ahora, él en esa ocasión de el momento cuando él nos mandó a llamar, recuerdo, creo que fue Dorca Soto, una de sus hijas, que me llamó. Yo estaba al lado, ahí en la casa del lado, y luego corroboramos bien, pero si mal no recuerdo, fui la primera persona que él mandó a llamar, y luego, pues, por supuesto, a todos los que estaban allí luego. Y cuando entré, ella me dice, mira, se está despidiendo, o se va a despedir. Me dijo que te llamara, algo así, y se va a despedir. Y se está despidiendo, o sea, se va a despedir de todos nosotros. Ahora vean cómo algo así tuvo que haber pasado con Eliseo. De alguna forma él lo supo. Vean acá, esa forma así, sencilla de el común, a través de una de sus hijas. Ahí supe que él se iba, y luego pues a las demás hijas y al doctor Luis Jorge también lo llamó, y también allí él lo dijo que se iba, porque él sabía, miren, vamos a ver aquí si encontramos, hay una parte en el mensaje, el sello de Pascua, él puso allí, en la página 31, miren, o recuerden, somos carne de su carne, hueso de sus huesos. Si somos su novia, la muerte no estorbará de ninguna manera ese poder vivificador. ¿Qué si los gusanos de la piel destruyen este cuerpo? Aún en mi carne veré a Dios. Gloria a Dios. Levantado, no quiero decirlo, 3 puntos. ¿Qué esperanza para un hombre viejo como yo? Sabiendo que veo mi tiempo final allá pronto, en 56 años. Vean, en 56 años, dice el hermano Branham, cuando tenía 56 años allí, esto fue predicado el 10 de abril,
O sea que ya él sabía que se iba y que ya luego fue confirmado en el mensaje sobre las alas de una blanca paloma, predicado en noviembre, cuando él le dice: ahora que me sanas, ahora me vas a llevar. Y nuestro hermano William sabía también que se iba. Vean al final de su ministerio que también duró 56 años, desde 1963 hasta el 2019, 53 años duró ese ministerio, por lo cual, vean cuando él regresa en el 2017, que ya se le fue dicho que ya sus días terminarían en la tierra. Y para no entrar en los detalles, luego después podemos tener más tiempo para todas esas cosas que ocurrieron en ese mes de junio del 2017. Pero vean, él después nos dice que él no deseaba presentarse solo. Esto está en la página 10 y 11 del libro que sacamos Por Amor a los Escogidos. Y dice, en el mes de junio, déjenme ver un poquito antes, dice: es para mí una bendición grande decirles que estamos viviendo en el fin del tiempo y que tenemos que estar preparados para recibir la fe para ser transformados, la cual está en el cumplimiento de la visión de la carpa. ¿Dónde es que está la fe para ser transformados? En el cumplimiento de la visión de la carpa. Y ahí en ese momento todavía la carpa no estaba en función, no estaba operando. Y ya nos está diciendo ahí en ese momento que la fe para ser transformados está en el cumplimiento de la visión de la carpa. Dice: llamada a la tercera etapa, en donde vendrá. O sea, si va a venir la fe de rapto, pues es que no se había dado todavía. En donde vendrá la fe para ser transformados y raptados y llevados a la cena de las bodas del Cordero. Estamos en un tiempo muy importante. En el mes de junio, ya Dios me había dicho que había llegado el tiempo de partir, pero por amor a los escogidos le pedí más tiempo para estar con ustedes, porque si me iba yo solo, quedarían ustedes pasando por la tribulación. Por lo tanto, le pedí más tiempo al Señor, y me fue concedido más tiempo para estar con ustedes. El caso era que ya tenía que partir, pero como a Ezequías le fueron añadidos 15 años, al rey de Judá, a mí me ha sido añadido más tiempo para continuar con ustedes hasta tener la fe para ser transformados y poder ser llevados a la cena de las bodas del Cordero. Nunca he deseado presentarme solo allá, sino con todos ustedes en la presencia del Señor para la cena de las bodas del Cordero. Ahora vean que Él todavía no se ha presentado allí, porque la cena de las bodas del Cordero no ha ocurrido. Por lo tanto, la labor correspondiente que está llevando a cabo, fíjense que en la sexta dimensión, en donde esa voz le está mostrando todas las cosas que estaban ocurriendo allí cuando nuestro hermano Branham fue, porque ya eso fue en ese tiempo ya que estaba el hermano Branham allá, y fue una de las ocasiones en donde Dios le permitió al hermano Branham visitar la sexta dimensión. Y vean que también él le muestra en una de las ocasiones, ese ángel le muestra lo que estaba ocurriendo en el cumplimiento de una actividad que estaba llevando a cabo, un ministerio en el cual se estaba cumpliendo allí el tercer alón o jalón, en donde no era como la primera y segunda etapa,
que era todo públicamente, más bien era algo secreto y él no entendía por qué allí de adentro. Y el ángel empieza a mostrar todo lo que estaba ocurriendo allí. Y vean que la primera y segunda etapa la cumplió en el tiempo del hermano Branham, en inglés. Y vean cómo luego también, eso es un ángulo, lo cual hace poco leímos o hablamos de las diferentes etapas que también se han dividido en cuanto a tiempo, en donde cada una de esas etapas, cuando se terminó, algo estaba ocurriendo y comenzando una nueva etapa, y comenzando la otra y terminando, y luego comenzando la otra y terminando. Porque recuerden que el séptimo sello es como un cohete, lo que estuvimos hablando ayer también, y es comparado también y cumplido como fue la primera venida del Señor. Tuvo un comienzo y un final. Ahora ven ustedes que Él, cuando dice que nunca he deseado presentarme solo allá, sino con todos ustedes en la presencia del Señor para la cena de las bodas del Cordero. Así que me fue concedido más tiempo hasta llegar a completar la labor que corresponde a este tiempo final. Y la labor muy importante que fue llevado a cabo y que está siendo llevada a cabo es para el cumplimiento de la visión de la carpa, en donde la iglesia novia estaría recibiendo esa fe de rapto, la fe para ser transformados y raptados. Pero esa labor tenía que estar llevándose a cabo en medio de la iglesia y la iglesia novia tener en medio de ella el título de propiedad. Sin el título de propiedad no podría venir la restauración, no podría venir el reclamo y no podrían los hijos de Dios recibir la fe para ser transformados y raptados. Tiene que estar el título de propiedad en la tierra y tiene que estar y ser llevado en el corazón de un hombre. El arca, como dice en el mensaje, tratando de hacer un servicio a Dios fuera de su voluntad. No es para estar siendo llevada en los hombros o encima de bueyes. No, y luego pueden buscar esa exactamente como lo habló el hermano Branham. Tiene que estar contenida en el corazón de un hombre. Vamos a ver si podemos, no lo tenía aquí, pero vamos a ver si lo podemos conseguir rapidito esa parte aquí en el mensaje, tratando de hacer un servicio a Dios fuera de su voluntad, que eso debe estar en las últimas páginas. Miren en la página 83, abajo, y Cristo es nuestra arca, la palabra. Ellos quieren su denominación. Y escribe: el arca es igual Cristo. Él no puede, noten, no puede ser llevado en carros nuevos denominacionales. Su mensaje no puede ir en el carro de una nueva denominación cuando él está supuesto a estar contenido y venir en el corazón de un profeta. Y escribe allí Apocalipsis 10, del 1 al 11. Y en la página 85 también, ahí nos dice abajo, noten, Dios le dijo al profeta, dijo, come el rollo. En el Viejo Testamento, o sea, Antiguo Testamento, dice, escribe hermano William. Noten, Dios le dijo al profeta, dijo, come el rollo, en el Viejo Testamento. El profeta del Nuevo Testamento, o al profeta del Nuevo Testamento, él le dijo, come el librito. ¿Por qué? Para que el profeta y la palabra fueran uno. ¿Ven? Ese es el arca, la palabra de Dios.
Ahora vean cómo, sin ese título de propiedad, no puede haber resurrección, ni transformación, ni rapto. Se requiere el título de propiedad en medio de la iglesia del Señor. Ahora vean cómo él allí, en donde estábamos leyendo, que él nos decía, o donde estábamos hablando de esa parte donde él nos decía que estaba despidiéndose, que se tenía que ir. Y aquí vemos cómo Eliseo, él quizás no sabía el por qué, pero sí conocía y sabía. De alguna manera dice, entonces de alguna manera Dios hizo para que Eliseo lo supiese. De alguna manera le dijeron, mira, Elías se va a ir. Ahora sigue diciendo, que es lo que vamos a leer, ahora sigue diciendo, los hijos de los profetas también sabían que Elías se iba a ir. Así que Dios tuvo que habérselo dicho, o el profeta Elías tuvo que haberle dicho, ya yo estoy para irme. Que eso fue lo que ocurrió allí. Y de todos los ministros y de todos los hijos en el evangelio de nuestro hermano William Soto Santiago, solamente a uno, eso es sin contar los demás que estaban allí, pero hablando de un ministerio, vean, solamente a uno él le dijo que se iba a ir. Y vean, así fue con Eliseo. Dice, ya yo estoy para irme. Así que Eliseo estaba muy a la expectativa, ya que Eliseo era el hijo espiritual en la palabra, en el mensaje de Elías. El hijo de Elías espiritualmente hablando. Eso son como las palabras que grabé aquella ocasión donde él se expresó. Hace poco lo colocamos. Quizás en este estudio pueden colocar esas palabras allí, entre paréntesis, donde él habló algo así también. Ahora vean, el hijo de Elías en la palabra, en el mensaje, era Eliseo. Aunque había muchos hijos de los profetas que seguían el mensaje de Elías, el hijo sobre el cual el ministerio de Elías reposaría era Eliseo. Vean, había muchos que seguían el mensaje de Elías, pero solamente uno era el que reposaría el ministerio de Elías. Ahora miren en el mensaje, la religión de Jezabel, nos dice en la página 26 de este mensaje, dice, ¿qué sucedió? Él se quedó allí hasta que el hambre había pasado, viviendo con esta mujer, esta iglesia, que lo recibió y creyó su palabra. Y dibujó una piedra angular y las edades, y la flecha hacia la piedra angular, y la mantuvo viva, mantuvo la iglesia viva por la palabra del Señor, porque él dijo, así dice el Señor. Ahora no tenemos tiempo para mostrarle el resto de la historia. Usted sabe cómo él tuvo que llegar a una declaración forzada por Baal. Él lo hará uno de estos días, no se preocupe. Cuando él salga pataleando de ese desierto, usted vigile lo que tomará lugar. Y le escribe allí desierto. ¿Qué sucedió? Luego, cuando el buen viejo Elías, el profeta, un verdadero siervo de Dios, vino al final de su camino, dice el cuarto ministerio de Elías, Dios le dijo, un día dijo, Elías, tú has predicado suficiente ahora. Tú has batallado con Jezabel y toda su pintura y todo hasta que has tenido suficiente de eso. Dijo, ven abajo al Jordán. Y aquí va él, bajo el Jordán, bajó al Jordán. Allí el viejo arroyo de fango bajando de allá, frío, agua helada, como todo hombre que tiene que encararse, Jordán, muerte. Pero cuando este gran siervo de Dios caminó abajo al Jordán, y su hijo caminando al lado de él, hijo en el Evangelio, oh sí, él era su hijo,
Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Cuando él y su hijo caminaron de brazo en brazo abajo al Jordán, él estaba vigilando a su padre irse aquella mañana. Cuando él bajó al Jordán, él alcanzó alrededor y tomó aquel manto de poder de sus hombros. Dijo: muerte, tú no puedes hacer nada. Y él hirió el Jordán. Apártate, voy a cruzar esta mañana. ¿Qué sucedió? Ella se movió hacia atrás y se secó como polvo. ¿Qué estaba haciendo el viejo profeta? Él estaba mirando a través del Jordán. Él sabía que había un carro esperándolo allá con los caballos. Él se iba para su casa. Su obra había terminado. Su hijo en el Evangelio estaba tomando su lugar. Y él escribe el cruce de Jordán, es igual la muerte. Y escribe también Eliseo, es igual hijo de Elías en el Evangelio. Ahora miren lo que sigue diciendo aquí. Nuestro hermano William dice: Elías quería a Eliseo como si Eliseo fuera un hijo de él. Así que se llevaban como padre e hijo. Y así también él se llevaba conmigo y yo con él. Y nos tratábamos con respeto y como también se trataba un padre a un hijo y un hijo a un padre. Eliseo, sabiendo que Elías se iba y sabiendo que iba en ese día, para Eliseo era una cosa muy dura. Para Eliseo era un momento tan duro, tan difícil saber que Elías se iba en ese día. Y todos los hijos de los profetas le decían: ¿sabes que Dios quitará de sobre ti a Elías, a tu Señor? ¿Sabes que Elías se va hoy? Una cosa es decir que Elías se va y otra cosa es saber que Elías se va. Y luego, cuando lo supo Eliseo, o cuando ellos se lo decían, era ese mismo día. Así que Eliseo estaba durante todo ese día pasando un momento de mucha tristeza, de mucha expectativa, sabiendo que su padre espiritual en la palabra, en el mensaje, lo habría de dejar. O sea, se iba a ir. Ahora vean que en el tiempo que él estaba ya yéndose, ya en esos días luego de decir que se iba, que se estaba despidiendo, para toda la familia y para mí eran momentos muy duros, porque quizás en ese momento no entendíamos claramente el porqué. Ahora vean que así pasó también en el tiempo de Jesús, en esta parte del ministerio de Jesús. Él no sabía que él era el Mesías, el ungido. Mesías significa ungido, una persona con el Espíritu de Dios, o sea, ungido con el Espíritu de Dios para hacer una obra, una labor. Y cuando es enviado para cumplir una obra mesiánica, pues es una de las obras mayores. Ahora vean cómo en el mensaje de la palabra verdadera, predicado el 26 de noviembre del 2011, él allí dice: antes, eso fue en Villahermosa, México, antes de esa tercera guerra mundial, que será en la gran tribulación, algo va a pasar.
antes de la gran tribulación, Elías estará en la tierra. Siempre que Dios va a enviar un mensajero, un profeta, para tener un ministerio de tantos años, pues antes de eso tiene que nacer en la tierra y tiene que crecer. Si lo va a usar cuando tenga 30 años, pues tiene que nacer 30 años antes. Y a lo mejor ni se sepa que ese es un profeta, ni se sepa quién es hasta que comience su ministerio. Como Jesús, no se sabía que era el Mesías hasta que Juan lo bautizó. Ahí fue ungido como el Mesías, el ungido, el Mesías con el Espíritu Santo, con la presencia de Dios. Antes de eso, era un joven carpintero que leía las Escrituras en el templo o en la sinagoga, que también hablaba acerca de las cosas de Dios y que era muy fiel a Dios. Pero vino a ser el Mesías, el ungido, cuando el Espíritu Santo vino sobre él, al Juan el Bautista bautizarlo. De ahí en adelante era el Cristo, el Mesías. Ahora vean cómo Eliseo no comprendía, no entendía el por qué. Él se iba, pero Elías sí sabía. Y Eliseo, como dice el hermano William que leímos, no sabía de seguro lo que Dios tenía para él. En ese tiempo no conocíamos, no sabía lo que Dios tendría y cumpliría luego de la partida de nuestro hermano William. Para la familia y para mí fue algo duro, y recuerdo cuando ese día, domingo 31 de marzo del 2019, comenzamos la actividad y envié saludos de parte de él. Hasta dije que él nos estaba viendo. Y Dios nos ayudó y me ayudó a mantener el temple hasta el día martes. Y luego allí fue que se habló en la tarde, nochecita del martes, y luego se fue viendo y Dios fue abriéndome el entendimiento, fue mostrándome por las Escrituras, y todo fue cada vez más y más claro, y logramos luego de esa tarde hablar sin derrumbarnos, porque verdaderamente era algo muy duro el que él se nos haya ido. Para Eliseo fue también muy duro la ida de su padre espiritual, pero vean, tenía que ser así para que la doble porción de Elías viniera sobre Eliseo. Y vean lo que nos dice en el libro de Citas, página 69, el párrafo 597, dice: y como Elías fue para abajo al Jordán un día y lo golpeó con Eliseo y se apartó para atrás, y él cruzó al otro lado, él vino para atrás, y escribe segundo Elías, es igual Eliseo, como una porción doble. Y cuando nosotros le peguemos al Jordán con Cristo, y escribe Eliseo, raya, Moisés y Elías, el Espíritu Santo. O se escribe Eliseo, raya, Moisés y Elías, coma, el Espíritu Santo.
nosotros tenemos una porción. Ahora vamos a detenernos aquí un momentito, porque vean, coloca a Eliseo como Moisés y Elías, o sea, es los ministerios de Moisés y Elías, y coloca el Espíritu Santo. Y ya que allí le tocamos o citamos una página y no la leímos, que es la página 134 del libro de los sellos, nos dice, y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, cuando Él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es como Rey de Reyes y Señor de Señores que Él en este tiempo final está siendo revelado, manifestado en medio de esa iglesia para llevar a cabo la obra de reclamo. Es el Eliseo, es el cumplimiento de los ministerios de Moisés y Elías en medio de la iglesia. Es el Espíritu Santo en medio de la iglesia para darle así la fe, para ser transformados y raptados, porque la novia está a punto de ser raptada. Él viene por su iglesia. Y cuando nosotros le peguemos al Jordán con Cristo, nosotros tenemos una porción. Pero cuando nosotros regresemos, nosotros venimos con dos porciones. Nosotros tenemos vida eterna, resurrección del pecado, ahora en rectitud con el Espíritu Santo. Y entonces en el regreso con Cristo, nosotros venimos para atrás con las dos resurrecciones físicas. Y nosotros ya tenemos resurrección espiritual. Nosotros entonces tenemos una doble porción. Y allí dibuja una piedra angular. Vean que de momento Eliseo no sabía, no conocía, o sea, no sabía lo que Dios tenía para él. Más bien estaba triste porque se iba su padre espiritual. Pero ya Dios todo eso lo tenía en su programa, y para poder venir esa doble porción sobre Eliseo, tenía que ser quitado de medio de Eliseo, Elías. O sea, Dios tenía que llevárselo. Es como el testamento. Y el testamento es, en este caso, podemos decir, el título de propiedad. Ahora miren algo en la página 7A, párrafo 71, ahí nos habla, el hermano Branham dice, el otro día yo estaba especulando, ¿qué va a suceder, Señor? Ese cuadro tiene que estremecer al mundo entero y ni siquiera un periódico lo publicó. Cuando George Lacy, el jefe del FBI, me dio aquella fotografía, me dijo, señor Branham, algún día esa fotografía será vendida en los anaqueles de tiendas 5 y 10, pero no mientras usted viva. Eso siempre se atoraba conmigo. ¿Por qué? Yo dije, ¿por qué, Señor? Él dijo, el testamento no está vigente hasta que el testador está muerto. Y dibujó una estrella de David. Y él escribe arriba, el testamento no está vigente hasta que el testador muera. Vean qué clase de naturaleza humana, pero ellos la reconocieron a ella, Juana de Arco, después que ella se había ido. Ahora, ¿puede usted hacer que 2 veces 2 sea igual a 4? Usted está buscando algo, puede ser que yo no vuelva a estar sobre este púlpito otra vez. Ustedes están buscando algo que está pasando por su lado y ustedes no lo reconocen. Después que se haya ido, entonces ellos tomarán esto y dirán, bueno, ¿por qué sucedió esto? ¿A dónde fue este avivamiento? ¿Cuándo sucedió esto? Entonces estará muy lejos. Vean todo lo que nos muestra allí, pero ya eso podemos tomar otro estudio de lo que significa todo esto que estamos leyendo allí. Pero vean, tenía que Eliseo irse para venir esa doble porción.
y vean cómo el título de propiedad, cómo viene en medio de la iglesia, y él lo trae y lo deja en la tierra, en un hombre, pero le dice que se lo coma. Y luego no vemos más al ángel. Pero ya el título de propiedad lo ha traído y está en medio de su iglesia y está produciendo todo en la novia, en los escogidos que están siendo preparados en este tiempo final para ser así preparados para el rapto, para obtener la fe de rapto, la cual ya están recibiendo todos los escogidos de Dios, las vírgenes prudentes, lo cual la tercera etapa estaría siendo impactada en ellos. Y ya lo está haciendo. Y ya muy pronto estará impactando también a las vírgenes fatuas, a ese mundo denominacional. Recuerden que él dijo, cuando este mundo denominacional, vamos a buscarlo, a leerlo aquí ya para ir terminando, en la página 10A del libro de citas, párrafo 99, en el mismísimo minuto en que ese mundo denominacional de afuera comienza a recibir este mensaje, y dibuja una piedra angular y la flecha es la piedra angular, o sea que es en la piedra angular, en la dispensación del reino, en que ese mundo denominacional empieza a recibir el mensaje. Esa es exactamente la hora de su venida. Cuando las vírgenes fatuas comprendieron que no tenían suficiente aceite en sus lámparas, y cuando vinieron a golpear la puerta para obtenerlo, allí fue exactamente cuando la novia se fue, cuando las vírgenes prudentes se fueron. Eso es correcto. Ellas no entraron. No, sus organizaciones no podrán entrar. O sea, ninguna organización podrá entrar en el rapto. Ellas no tendrán la oportunidad. En el momento en que el mensaje esté en circulación, la iglesia se habrá ido. Y él escribe allí, cuando el mundo denominacional comience a recibir el mensaje. Mateo 25, 10 al 13. Y escribe también, las prudentes, está cortado ahí, y las fatuas y el rapto. Bueno, hemos visto así, en esta pequeña plática, este evento allí de Elías y Eliseo, y como también en este tiempo estuvo ocurriendo algo en medio de la iglesia, de lo cual estuvimos hablando así por encimita, pero ya con lo que hemos hablado podemos ver cómo Dios ha estado obrando en este tiempo y el por qué Elías se tenía que ir para que viniera una doble porción sobre Eliseo, por consiguiente sobre la iglesia novia. Eliseo es igual, hijo de Elías en el Evangelio. Ese es el tema que podemos colocarle a esta plática de esta ocasión. Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín, por esta oportunidad que me permites estar contigo allí y participando contigo en esta importante reunión que estás llevando a cabo, como la llevas en los días que te reúnes así con los ministros y así teniendo este hermoso compañerismo los unos con los otros alrededor de la palabra, alrededor de la fe de rapto. Ha sido para mí un gran honor y privilegio poder saludarles a todos allá en Soacha, Colombia, y en todos los lugares donde están reunidos y los que estarán luego, más adelante, escuchando y leyendo esta conferencia o esta plática titulada Eliseo es igual, hijo de Elías en el Evangelio.
Que Dios les bendiga grandemente y oren mucho por el mensaje de mañana y el tema de mañana, para que Dios nos siga abriendo el entendimiento y mucha palabra se encarne en nuestras almas y siga así produciendo esa gran fe de traslación. Que Dios les bendiga y les guarde y les cuide a todos.